Como me imagino que varios de ustedes saben, la Fed bajó intereses hace un par de semanas por 0.5%. Y aunque muchas personas estaban esperando que esto causase bajadas en los intereses de cosas como las hipotecas y otros tipos de préstamos, aliviando un poco la presión que ha sentido el consumidor, no hemos visto esto en lo absoluto, sino que hemos visto lo contrario. Las tasas de interés en varios tipos de préstamos han estado subiendo. Por ejemplo, en este gráfico podemos ver la tasa de intereses sobre las hipotecas a 30 años y podemos ver cómo recientemente esto ha subido un poco. Si hacemos un poquitico de zoom y miramos solamente a los últimos 30 días, podemos ver que aquí es exactamente cuando la Fed bajó intereses y pueden ver la subida desde ese punto. O sea que todos aquellos que estaban esperando para, digamos, comprar una casa después de que la Fed bajara intereses porque finalmente iban a poder pagar su hipoteca, pues se han quedado con los brazos cruzados preguntándose qué está pasando. Ahora, aquí no acaba la confusión, ya que un par de horas nomás después de que la Fed bajase intereses, comenzamos a ver como todas nuestras cuentas de ahorros de alto interés y brokers que ofrecían intereses en el efectivo sin utilizar comenzaron a bajar sus intereses, lo cual nos pone a pensar: ¿qué está pasando con el mercado de intereses y por qué razón, tras la Fed bajar intereses, vimos como ciertas cosas sí ocurrieron de la forma que estábamos esperando y otras no en lo absoluto? Al punto de que lo que ocurrió fue que se hizo aún más complicado para la persona el día a día, porque nuestras cuentas que nos generaban intereses a nosotros nos están pagando menos, pero sacar un préstamo nos está costando más. Así que en el video del día de hoy mi objetivo es tratar de aclararles estas dudas y explicarles por qué razón está pasando este fenómeno, junto con qué podemos esperar si usted está pensando comprarse una casa, sacarse un préstamo para un auto o lo que sea. Como de costumbre, espero que este video les guste, les sirva de ayuda y les enseñe algo. Si este es el caso, lo único que les pido a cambio es que destruyan ese botón de me gusta, realmente ayuda un montón al canal, junto con que gracias a Moomoo por ser el sponsor de este video, y aunque hablaremos de ellos más adelante, recuerden que si quieren llegar a ganarse hasta 8.1% de interés en los primeros 3 meses de tener esta cuenta, pues en la descripción les voy a dejar el enlace. Esta promoción se va a expirar pronto. Pero bueno, habiendo dicho eso, tratemos de una vez de explicar qué es lo que está pasando, y para poder hacer esto, lo primero que tenemos que entender es qué cosa es la tasa de intereses como tal de la Fed y cómo esto afecta al resto de otras cosas que tienen que ver con los intereses, préstamos, ahorros y más. Y bueno, para ponérselo en términos simples, la tasa de intereses que fija la Fed es la tasa en la cual bancos comerciales van a prestar sus reservas excedentes entre sí durante un día. O sea que si al finalizar el día a Banco A le sobraron $100 millones y resulta que Banco B necesita $100 millones porque tras las actividades de ese día sus reservas quedaron muy bajas, a esa tasa de intereses de la Fed es que Banco A le va a prestar a Banco B. O sea que al tras aprender esto o el refrescar ese conocimiento, si ya sabíamos lo que era la tasa de intereses de la Fed, podemos entender que esto no es algo que la Fed baja los intereses de todo préstamo allá afuera ni nada por el estilo, sino que ellos afectan ese pequeño engranaje en la máquina que es el sistema financiero de los Estados Unidos, esperando que los bancos poco a poco vayan ajustándose a la situación. Ahora, varios puede que estén pensando que de todas maneras eso no explica por qué razón la tasa de las hipotecas, por ejemplo, ha subido a pesar de que la Fed bajó intereses. Y lo más curioso de esto es que esta no es la primera vez que eso ocurre. Para demostrarles esto, vamos a estar mirando a otro aparato financiero de intereses a largo plazo, siendo los bonos del gobierno a 10 años. En este gráfico estamos viendo el movimiento de las tasas de intereses de octubre de 2006 a diciembre de 2007. Como varios sabemos, en septiembre 18 del 2007, la Fed bajó intereses, y aquí podemos ver cómo después de esto, un par de días después, realmente hasta principios de octubre, los intereses terminaron subiendo un poquitico más después de la increíble caída que habíamos visto anteriormente. Esto, por cierto, es lo mismo que estamos viendo en el bono de 10 años actualmente, ya que aquí podemos ver que en el 2024, después de la Fed bajar intereses, pues hemos visto una pequeñita subida. O sea que tras ver esto llegamos a la primera conclusión que les quiero compartir en este video, y es que este fenómeno que estamos viendo no es tan raro realmente. Inclusive fui a otros momentos en el pasado cuando la Fed bajó intereses y vimos cómo estas herramientas más a largo plazo, bonos de 10 años, hipotecas a 30 y demás, tienden a subir sus intereses un poquitico después de esa primera bajada. El porqué se resume honestamente a las expectativas previas a esa bajada de intereses. Por ejemplo, aquí estamos viendo la tasa de intereses del bono de 10 años una vez más, pero en lo que va de año, y podemos ver cómo desde mayo prácticamente esta tasa ha estado cayendo de una manera significativa, desde máximos de alrededor de 4.7% a mínimos de 3.6%.
A este mínimo, por cierto, llegamos un par de días antes de la reunión de la Fed y si hacemos una matemática simple, 4.7 menos 3.6, esto nos da una caída de 1.1% en el rendimiento de los bonos. No creo que hay que ser experto en finanzas para darse cuenta que una bajada en los bonos de 4.7 a 3.6 es mucho más, porcentualmente hablando, que la bajada que hizo la Fed de 5.25 a 4.75 en cuanto a los intereses. En otras palabras, para explicarle esto en español simple, el mercado de bonos y el mercado de muchas otras cosas también se estaba anticipando a bajadas de intereses por parte de la Fed y como muchas veces pasa en el mercado, así sea de bonos o la bolsa o lo que sea, a veces se extiende demasiado esas expectativas, se espera de más y esto causa un fenómeno llamado sell the news o vender a las noticias. Creo que la manera más fácil de explicarle todo esto va a ser con los bonos y ahora saltamos un momentico a las hipotecas porque es importante, pero muchas personas estaban comprando bonos por aquí arriba a intereses por encima del 4.5% ya que se esperaba que la Fed bajase intereses en el transcurso del 24 y una bajada de intereses en los bonos significa que el valor de los mismos sube. No los voy a complicar con el por qué, pero normalmente funciona así. Si bajan las tasas, el valor que usted tiene invertido en estos bonos sube. O sea que muchas personas estuvieron comprando por aquí, por aquí, por aquí, por allá y en cuanto la Fed anunció que iban a bajar intereses, a pesar de que iban a bajar por mucho más de lo que inicialmente se pensaba, muchas personas decidieron, ok, ya yo hice mi dinerito, adiós. Empiezan a vender estos bonos al mercado y mientras más oferta de bonos hay en el mercado, mientras más personas vendiendo haya, más va a subir ese yield. Ahora se explica el tema de los bonos, inversores especulando y demás. Está bien, fantástico. ¿Cómo esto explica el tema de los bancos? Porque si los bancos se le está cobrando menos por prestar dinero entre ellos, ¿por qué razón están cobrándole más a la persona por pedir un préstamo hipotecario? Y la razón es muy simple, que nos va a llevar de nuevo a los bonos. El bono del tesoro de 10 años se conoce como el risk-free rate. Para ponérselo en términos simples, el risk-free rate o la tasa de retornos libre de riesgo siempre se ha atado al bono de 10 años de los Estados Unidos porque los inversores asumen que el gobierno de los Estados Unidos no va a fallar en sus pagos de deuda, así que al uno poner dinero en el bono del tesoro de 10 años, está recibiendo ese retorno de 3 punto y pico % libre de riesgo. Ahora, este risk-free rate se utiliza en todo tipo de modelo financiero, o sea que es utilizado por prácticamente todos los bancos y entidades financieras allá afuera para determinar qué cosa es una buena inversión y qué cosa no es una buena inversión. Porque si el banco va a estar generando, vamos a decir, 3.8% por prestarle el dinero al gobierno, cero de riesgo, ¿por qué se lo va a prestar a usted, una persona random que no tiene historial crediticio, por 5%? Sería un riesgo muy alto por parte del banco para generar un retorno diminuto comparado con lo que están generando libre de riesgo al prestárselo al gobierno. O sea que si yo soy JP Morgan Chase y usted es una persona que viene a pedirme un préstamo hipotecario por $300,000, yo voy a ver cuánto es que esos $300,000 me diesen libre de riesgo con el gobierno y entonces voy a aplicarle una cantidad extra de intereses en dependencia de cuán riesgoso sea usted como cliente. Así que desgraciadamente al subir el rendimiento de los bonos a largo plazo del gobierno de los Estados Unidos, también van a subir las tasas de intereses en casi todos los bancos allá afuera, ya que los bancos pueden generar mejores retornos con el gobierno y si van a prestarnos el dinero, van a querer más pago todavía. Ahora, sé que varios me van a estar preguntando, ok Jorge, ¿qué significa esto para el futuro? Porque se espera que la Fed continúe bajando intereses, pero antes de eso, tenemos que hablar acerca de la otra parte de ese fenómeno. Sí, ok, fantástico, ya entendemos por qué razón los bonos están subiendo y por qué razón las hipotecas están subiendo, pero no entendemos mucho por qué razón las cosas como las cuentas de ahorros de alto interés y los brokers que pagan intereses por tener dinero ahí han estado bajando sus tasas. La razón por esto realmente es muy simple, pero antes de decirle esto, les quiero recordar que una de las pocas oportunidades que tenemos allá afuera todavía para generar un buen interés en nuestros ahorros va a ser con el sponsor de este video, Momo. Ellos continúan ofreciéndole la promoción a nuevos usuarios de 8.1% de interés anualizado por los primeros 3 meses en el dinero sin invertir. Obviamente, esto añadido hasta las 15 acciones que se puede ganar en dependencia de cuánto dinero deposite. O sea que aunque podemos ver aquí que ellos bajaron sus intereses a 4.6%, si usted se abre una cuenta hoy o es un nuevo usuario, tras depositar en la plataforma por esos primeros 3 meses, va a estarse ganando un bono bastante grande en cuanto a esa tasa de intereses elevada. Ahora, de por sí, tengan en cuenta que inclusive este 4.6% no está para nada mal, es uno de los intereses más altos allá afuera. Y por cierto, para aquellos que siguen en estos videos cómo le va el portafolio de dividendos que tenemos en mi segundo
segundo canal para ver cómo podemos hacer crecer un portafolio de dividendos a largo plazo, pues aquí pueden ver que nos ha ido ok, tenemos alrededor de $108 de ganancia. Así que diciendo eso, si usted quiere ganar acceso a un excelente broker para invertir en la bolsa, sin comisiones, sin gastos de mantenimiento y sin mínimos, en la descripción le voy a estar dejando ese enlace a Moomoo para que logre aprovechar de todos los beneficios que esta plataforma le ofrece, junto con esos bonos de bienvenida que están bien jugosos, sobre todo ahora antes de que se expire esa oferta del 8.1% APY. Una vez más, gracias a Moomoo por ser el sponsor de este video, pero saltemos a hablar acerca de por qué los intereses en cuentas como Moomoo y otras muchas cuentas de ahorros de alto interés han bajado. Y la razón por esto es bien simple. Si los bancos ahora están recibiendo menos dinero a corto plazo por esos préstamos que se hacen entre ellos, la mayoría de cosas que funcionan a corto plazo van a bajar de forma instantánea. Por ejemplo, aquí pueden ver la tasa de retornos de los bonos a 6 meses y pueden ver cómo después de la bajada de intereses por parte de la Fed, estos bonos han continuado cayendo. Para aquellos que no sepan, lo que estos bancos normalmente hacen con esas cuentas de ahorros de alto interés es tomar todos esos ahorros que usted tiene e invertirlos en cosas como bonos a corto plazo, 3 a 6 meses y cosas así. O sea que al estos bonos continuar cayendo, estas cuentas van a ir bajando sus intereses de forma constante. Y debido a que son instrumentos de mucha más corta duración, no tendemos a ver esa cantidad de especulación que se ven con las cosas más a largo plazo, como lo que vimos con los bonos de 10 años. Pero bueno, ya habiéndoles explicado el por qué razón estamos viendo este fenómeno, donde algunos intereses están subiendo y algunos están cayendo, hablemos ahora acerca de qué es lo que podemos esperar de ahora en adelante. Y si continuamos viendo las expectativas presentes que tenemos desde un punto de vista de la economía y de las acciones de la Fed, deberíamos de esperar que los retornos en los bonos a largo plazo, las hipotecas, junto con las cosas mucho más a corto plazo, como las cuentas de ahorros de alto interés, continúen bajando estos intereses mientras la Fed más lo vaya bajando. Aquí les estoy mostrando el gráfico que les enseñé hace un momentico de la tasa de intereses de los bonos de 10 años, pero en 2007-2008, y lo que hice fue moverlo un poquitico más en el futuro. Si se recuerdan bien, aquí en septiembre fue cuando la Fed bajó intereses por primera vez y podemos ver esa subida en el rendimiento de los bonos, pero después de octubre 7 más o menos podemos ver cómo los bonos continuaron cayendo. Sí pudimos ver un momento donde todo se estabilizó un tiempecito, pero cómicamente este fue el tiempo en que la Fed paró de bajar intereses. Aquí pueden ver cómo en 2007 la Fed comenzó a bajar intereses y pararon más o menos en mayo del 2008 para reanudar la bajada de intereses en septiembre y octubre más o menos. Cuando regresamos a ese gráfico de la tasa de intereses de los bonos, pueden ver cómo más o menos por mayo fue que los bonos se estabilizaron para comenzar a caer una vez más o menos por octubre-noviembre. Así que si la Fed continúa bajando intereses, que esto es lo que se espera que pase de ahora en adelante, pues vamos a ver cómo esas hipotecas y otros tipos de préstamos, los intereses de los bonos, los intereses de las cuentas de ahorros de alto interés y todo lo demás va a continuar cayendo poco a poco. Si usted es una de esas personas que estaba esperando para que bajaran mucho los intereses para comprarse una casa, comprarse un auto, pedir un préstamo de negocio o lo que sea, creo que tenemos que ser un poquitico pacientes. Han caído un montón de por sí ya desde los máximos que vimos hace unos cuantos meses. Lo que pasa es que ahora estamos viendo este pequeño rebote, ya que tiende a pasar cuando ocurren estos movimientos por parte de la Fed. Solamente hay que ser pacientes y si continuamos viendo que la Fed se mueve en el camino que parece que se van a mover, pues vamos a ver hipotecas mucho más baratas de lo que estamos viendo ahora, vamos a ver préstamos mucho más baratos en general y desgraciadamente vamos a ver tasas de intereses en cosas como cuentas de ahorros y cosas así mucho más bajas también. Pero bueno, ahí les voy a dejar el video porque creo que cumplimos los dos objetivos que tenía para el día de hoy, explicarles por qué está pasando este fenómeno junto con qué podemos esperar en el futuro. Sé que este video fue un poquitico más técnico, hasta cierto punto más nerdo financieramente hablando, pero no sé, al menos a mí me encanta no solamente saber qué está pasando, sino el porqué de las cosas. Así que nada, espero que ustedes hayan disfrutado ver el video y hayan aprendido algo con el mismo, tanto como yo disfruté preparárselos. Si este fue el caso, acuérdense de destruir ese botón de me gusta, junto con que si les gusta este tipo de contenido acerca de no solo noticias financieras ni explicaciones acerca del mundo financiero, sino cómo mejor manejar nuestro dinero, nuestras finanzas para llegar eventualmente a la libertad financiera, pues considere suscribirse al canal, ya que aquí subimos un montón de videos acerca de todos esos temas. No se olviden de aprovechar la oferta de Moomoo en la descripción antes de que expire y ya por último, si quieren ver otro video de mi parte, aquí encima les dejo uno que hice el otro día explicándole por qué razón todo se hace mucho más fácil una vez que llegamos a nuestros primeros $100,000 de patrimonio neto. Espero que les guste, nos vemos en la próxima. Chao.